Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda reunión académica de la práctica escolar. Nos acompaña el maestro Cristian Urbalejo Luna, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, maestro. Gracias por aceptar la invitación para hablarnos de la epistemología en el trabajo social. Gracias a ti. Hago una breve presentación de la semblanza curricular del maestro Cristian. Él es maestro es licenciado en Trabajo Social, egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra Universidad Nacional. Es pasante en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tiene el grado de maestría por parte de la misma. Actualmente aspira a estudiar el doctorado en Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la UAM en la UAM Coajimalpa. Sus áreas de interés son la epistemología del trabajo social, la formación disciplinar y la documentación de y acompañamiento a personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos. El maestro Cristian fue coordinador del colectivo contra la tortura y la impunidad y vicepresidente del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura y actualmente se dedica a la docencia en nuestra escuela, en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en filosofía. Te doy la más cordial bienvenida, estimado maestro, por favor, y te dejo la palabra. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues el día de hoy les voy a hacer una presentación que espero pues sea lo más clara posible para presentar pues este tema que en muchas ocasiones puede ser un poquito complejo, el de la epistemología del trabajo social, pero que yo espero tratar de ser lo más claro posible y relacionarlo sobre todo con trabajo social de la manera más clara. Si tú tienes igual alguna duda, maestro, pues me puedes interrumpir y a lo mejor podemos ir teniendo un diálogo en algunas partes que a tu consideración no queden tan claras. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Espero que la puedan ver. No sé si me puedas confirmar, por favor. Perfecto. Sí, maestro, se ve. Gracias. Bueno, pues como ya lo dijimos y hemos comentado, el tema del día de hoy es epistemología del trabajo social. Y bueno, voy a hacer una presentación que va a tratar de resumir no solamente el tema como tal, sino también pues parte de mi interés académico y de los trabajos de investigación que yo he realizado a partir de este tema. Entonces, nada más para darles un poquito de contexto, yo me inicio en este tema con mi tesis de licenciatura, que fue sobre los momentos históricos del trabajo social o la construcción histórica del trabajo social a través de sus diferentes pues configuraciones. Y pues ahí lo que hice fue hacer un análisis hermenéutico del trabajo social tradicional, el reconceptualizado y el contemporáneo, porque yo tenía como este interés particular de poder investigar pues en qué realmente consistía a nivel teórico y metodológico pues cada una de estas tres formas, ¿no? Que históricamente se le han dado al trabajo social en América Latina para dividir, ¿no? De alguna forma y poder comprender mejor a nuestra disciplina. Y en esta investigación, pues lo que descubrí es que en muchas ocasiones había una fuerte separación, o una separación un poquito tajante, ¿no? Entre el trabajo social que entendíamos desde la academia y el trabajo social que se hacía en el campo, ¿no? Que las trabajadoras sociales hacían a diario. Es decir, muchas veces los libros de trabajo social, ¿no? Sobre todo en la época de la reconceptualización, ¿no? Ustedes saben, con autores o autoras como Kisnerman, Ana de Jong, Ala Young, perdón, y etcétera. Bueno, pues había como una intención, ¿no? De hacer del trabajo social o de hablar del trabajo social y ponerle a veces aspiraciones demasiado ambiciosas, ¿no? Frente al contraste que había con lo que de hecho hacen las trabajadoras sociales. Después, pues, este viaje me llevó a estudiar la maestría en filosofía de la ciencia. Ahí llevé el tema de normatividad epistémica en el trabajo social comunitario. Y mi intención, pues, era seguir justamente explorando un poquito más, pues, de qué iba el trabajo social en esta como parte más epistémica de construcción del conocimiento. Pero me parecía importante para ser congruente con lo que yo había dicho en mi tesis de licenciatura, pues ir justamente a ver cómo de hecho es que las trabajadoras sociales hacían trabajo social, ¿no? Sobre todo comunitario en este caso. Y entonces ahí lo que traté de hacer fue extraer cuál es esa estructura epistémica del trabajo social que sucede cuando efectivamente las trabajadoras sociales están pues en el campo.
Y lo que quería hacer, pues, era separarme un poquito de la epistemología del trabajo social hecha desde la oficina o la academia, exclusivamente, para tratar de entender epistémicamente cómo funciona, digamos, el trabajo social, pues, en una situación específica. Entonces, bueno, ese es el contexto de lo que ha sucedido como en este trayecto. Parte de lo que les voy a presentar, pues, han sido las conclusiones y los resultados que yo he extraído de esta experiencia académica. Y que bueno, me gustaría también presentarles cuál es la propuesta que yo tengo para estudiar una epistemología del trabajo social. Entonces, bueno, eh, voy a dividir esta presentación en algunos momentos. Les voy a presentar un resumen de la presentación. Voy a darles una especie de introducción y les voy a decir cuáles son mis objetivos con esta presentación, qué es lo que yo quiero convencerles con esta parte y espero lograrlo de manera relativamente efectiva, convencerles de algunas cosas. Les voy a presentar de manera también muy breve cuál es el marco teórico en el que yo me estoy basando para todo esto, desarrollar justamente el tema a partir del marco teórico y darles algunas conclusiones que espero que en su sesión que ustedes tienen esta tarde, noche con el maestro Hugo, pues pueda servir un poquito para la futura reflexión en sus sesiones académicas. Bueno, pues la pregunta, digamos, central de esta presentación es, ¿por qué la epistemología del trabajo social es un tema relevante? Y aquí quiero justamente pensar con ustedes y quiero que ustedes ahorita mismo en sus computadoras, en sus pantallas, se hagan rápidamente esta pregunta, porque aunque parece una pregunta sencilla de responder, al final no lo es, ¿no? Podemos a lo mejor dar respuestas como ya establecidas y decir, bueno, pues es que la epistemología del trabajo social es parte nodal o fundamental de nuestra disciplina y ta, 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 ta. Pero si nos vamos de manera más profunda, es un poquito difícil de entender realmente por qué la epistemología del trabajo social sería relevante, sobre todo porque aunque una trabajadora social que está haciendo trabajo social comunitario regional, pues realmente no necesita saber de epistemología para hacer una intervención de calidad, ¿no? Una intervención que dé resultados. Y entonces es ahí cuando ya nos encontramos con algunos problemas, porque decimos, bueno, si hay grandes trabajadoras sociales, como lo son ustedes que están aquí, que son parte del cuerpo académico de la ENS, grandes trabajadoras y trabajadores sociales, ¿no? Que pueden hacer estrategias o modelos de intervención o que pueden intervenir con grandes resultados. ¿Para qué necesitamos la epistemología, no? ¿Para qué necesitamos complicarnos con un tema tan filosóficamente denso si ya hacemos buenas intervenciones o hacemos bien nuestras prácticas, ¿no? Bueno, en ese sentido es en el que yo pienso que es una pregunta que no es tan obvia de responder y quisiera darles una respuesta provisional, pero creo que sería importante que ustedes trataran también de buscar una respuesta que fuera más personal, sobre todo para que pues pudieran integrarla en sus reflexiones que ustedes tienen con él, ¿no? En las prácticas. Mi respuesta que yo tengo a esta pregunta y que me la he hecho es que la epistemología del trabajo social es relevante porque necesitamos comprender de manera más profunda por qué hacemos lo que hacemos y cómo hacemos lo que hacemos. Es decir, a mi parecer, la epistemología del trabajo social no debería de centrarse tanto en qué está mal hecho o qué cosas no estamos haciendo bien, sino más bien entender qué estamos haciendo bien como trabajadores y trabajadoras sociales en nuestras prácticas de intervención pero tratar de entender el por qué eso que estamos haciendo tiene éxito o dar los resultados que esperamos. Y entonces eso me lleva como a irme al lado contrario, ¿no? Es decir, ¿por qué muchas veces muchos profesores y profesoras no sienten que la epistemología del trabajo social sea un tema relevante? Y me parece, aquí es donde entra una crítica a cómo se ha hecho epistemología del trabajo social hasta ahora, me parece que el problema es la manera en la que se ha hecho epistemología del trabajo social en América Latina hasta el día de hoy. Tomemos, por ejemplo, algunos textos de Anderegg o de Kisnerman o de Alayón, ¿no? En los que cuando se nos presenta qué es la epistemología del trabajo social,
se nos presenta como que la epistemología del trabajo social, por un lado, tiene que llevarnos a que el trabajo social se convierta en una ciencia. Esa es una de las grandes tesis que yo he encontrado en los escritos, sobre todo de la reconceptualización. Y me parece que esta tesis o esta premisa es la que nos ha llevado a tenerle cierto recelo a la epistemología del trabajo social, porque parecería ser que entonces la tarea de la epistemología del trabajo social se convierte solamente en que, digamos, bueno, estamos en una etapa en la que todavía no alcanzamos ese estatus de ciencia, se nos considera una disciplina, y entonces la epistemología del trabajo social de alguna forma nos tiene que guiar hasta ese momento en el que podamos decir, el trabajo social es una ciencia porque consideramos que es mejor, tiene mayor estatus, digamos, ser una ciencia que una disciplina. Y eso ha implicado, me parece, el que muchas veces se esté constantemente criticando el trabajo social por lo que no es, en lugar de enfocarnos en las virtudes con las que ya cuenta el trabajo social y trabajar a partir de ahí. Entonces, la epistemología del trabajo social se ha convertido más bien en un campo de batalla en el que constantemente se está criticando a las trabajadoras o los trabajadores sociales por no hacer bien las cosas o por no tener mayor objetividad o por no tener un mayor sustento o un fundamento científico, en lugar de que tratemos de entender mejor nuestra disciplina para mejorar, al contrario de hacer una crítica y destruir el trabajo que hacen las compañeras, las colegas y los colegas en diferentes espacios de intervención. Por otro lado, otra de las grandes críticas que yo tengo a cómo se ha hecho epistemología del trabajo social hasta este momento es que la epistemología del trabajo social hasta ahora se ha enfocado demasiado en en el uso de la teoría, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, el libro de epistemología de trabajo social, tomo uno y tomo 2, que escribió, perdón, que compilaron el maestro Martín Castro, Miguel Bautista y Julia Vázquez, si ustedes leen estos dos tomos, se darán cuenta el énfasis que el gremio, o al menos parte del gremio que colaboró en estos tomos, el énfasis excesivo, en mi opinión, que se llega a poner muchas veces en el aspecto del uso de la teoría. Es decir, la epistemología del trabajo social se ha convertido mera y exclusivamente en qué teorías sociales utilizan las trabajadoras sociales o qué teorías sociales son mejores para la intervención. Y entonces eso nos limita porque entonces la epistemología del trabajo social se convierte más bien en cómo las trabajadoras, bueno, tiene dos vertientes. Una es cómo las trabajadoras sociales pueden empezar a producir sus propios conocimientos teóricos, esa es una. Y la segunda es cómo podemos encontrar mejores justificaciones para las teorías sociales o los fundamentos teóricos metodológicos que utilizamos en nuestras intervenciones. Y quiero presentarles el día de hoy justamente porque pienso que esa es una visión limitada y cómo podemos mirar a la epistemología del trabajo social de manera diferente para que entonces la respuesta que demos a por qué la epistemología del trabajo social es un tema relevante, pues encuentre una respuesta diferente en todos y todas ustedes. Entonces, vamos al resumen y me gustaría presentarles esta idea. Entonces, mi propuesta para la epistemología del trabajo social que yo tengo es: el trabajo social tiene que centrarse en sus prácticas para comprender de manera abarcativa su propia estructura epistémica. Y entonces aquí ya empiezo a hacer esta primera separación, ¿no? Esta primera separación entre la epistemología del trabajo social que les comentaba anteriormente y la que yo les estoy proponiendo. ¿Por qué? Porque la epistemología del trabajo social que se hizo durante la reconceptualización y que continúa haciéndose en nuestro gremio, al menos en América Latina, está demasiado centrada no en las prácticas de intervención, sino en la teoría que utilizan las trabajadoras sociales en sus prácticas de intervención. Y estas son dos cosas muy diferentes. Lo vamos a ver en un momento. Pero desde mi propuesta, tenemos que centrarnos en las prácticas de intervención social, más allá del uso de teoría, para poder comprender a cabalidad cuál es esa estructura epistémica que se esconde detrás del trabajo social. Y digo que se esconde porque, como les comentaba anteriormente, para ser una buena trabajadora social,
no necesitan saber de epistemología, ¿cierto? No es necesario. Sin embargo, cuando develamos qué hay detrás de la práctica de intervención social, podemos llegar a descubrir muchas cosas, ¿no? Bueno, lo vamos a ir viendo con más calma. Y entonces, la idea es reconstruir la epistemología del trabajo social a partir de las prácticas. ¿Por qué digo reconstruir y no construir? Porque la tarea de las personas que hacemos, que estamos interesadas en la epistemología del trabajo social, nuestra tarea no es construir esa epistemología del trabajo social ideal. Es decir, nuestra tarea no es decirle a las trabajadoras sociales o a todas ustedes que están presentes en esta reunión cómo pueden llegar a convertirse en una ciencia. O sea, cómo pueden ustedes ayudar a que el trabajo social se convierta en una ciencia. O cómo pueden ustedes eh, encontrar una mejor teoría social para sus intervenciones sociales. Nuestra tarea fundamental, me parece, en mi opinión, es más bien nosotros y nosotras que hacemos epistemología del trabajo social, acercarnos a ustedes, mirar cómo ustedes hacen sus prácticas de intervención, entenderlas, comprenderlas, y a partir de eso reconstruir qué es lo que está pasando. Es decir, yo como epistemólogo del trabajo social, por ejemplo, quiero ir a la práctica X en la Merced, suponiendo, y quiero entender, por ejemplo, qué instrumento, cómo utilizan los instrumentos de intervención. Es decir, por ejemplo, el diario de campo, que es como uno de los más comunes en la comunitaria, ¿no? ¿Qué elementos las trabajadoras sociales retoman para su diario de campo que les permiten observar la realidad social de una manera particular para poder intervenir en esa realidad? Como ustedes sabrán, perdón, como ustedes sabrán, el diario de campo no es un instrumento exclusivo del trabajo social, ¿no? Hay otras disciplinas sociales que lo utilizan, como la antropología. Pero la manera en la que las trabajadoras sociales utilizan ese diario de campo permite mirar, observar e interpretar la realidad social de manera diferente, pero además mirarla de tal manera que se intervenga. Lo que queremos hacer entonces es ver cómo es que ese instrumento se utiliza en la práctica para poder entender cómo es que las trabajadoras sociales construyen conocimiento a partir de esa observación e interpretación del mundo social o de los contextos sociales en los que intervienen. Y entonces ya no se trata de que yo les tengo que decir a las trabajadoras sociales o a los trabajadores sociales cómo deben mirar. Lo que yo debo hacer es reconstruir cómo miran para poder entender realmente cómo es que está constituida esa epistemología del trabajo social. Y es a partir de ese momento que a lo mejor yo puedo ya proponer mejores maneras de observar o interpretar la realidad social. Pero yo no puedo hacer eso si antes no he comprendido cómo de hecho las trabajadoras sociales hacen trabajo social. Y por eso es que aquí hablo de reconstruir y no de construir, porque el trabajo social ya está construido. Entonces, lo que hay que hacer es reconstruir para poder comprender mejor esa epistemología del trabajo social, ¿no? Entonces, quiero presentarles algunas ideas clave que sirven de justificación a esta propuesta. La primera idea clave es que no podemos entender a la ciencia solamente por sus productos, sino también tenemos que comprender a la ciencia a partir de sus procesos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si nosotros tenemos una mirada de la ciencia del siglo pasado, de la filosofía de la ciencia del siglo pasado, del Círculo de Viena y toda esta gente que se dedicaba a analizar la ciencia sin hacer ciencia, eh, nos vamos a encontrar que había una mirada particular en la que justamente solo se preocupaban los y las filósofas de la ciencia en analizar los productos de la ciencia, es decir, los modelos y las teorías, ¿no? Que son los productos finales de la ciencia. Pero algo que se pasaba de largo y que se ha retomado en este siglo, en los estudios de la ciencia o la filosofía de la ciencia, es más bien tratar de entender cuáles son los procesos que llevan a la ciencia o y las científicas a elaborar esas teorías o esos modelos. Me parece que en trabajo social no debe de ser diferente. Es decir, si solamente nos centramos en los productos del trabajo social, es decir, los modelos de intervención o las teorías o los marcos teóricos que se utilizan en las intervenciones,
nos perdemos de una riqueza que a mi parecer nos permitirían comprender mejor lo que es el trabajo social. Si solo nos enfocamos en el modelo de intervención social, aunque es útil, no digo que no, pero si solo nos enfocamos en el modelo de intervención social, lo que se nos va de largo es entender cuáles son los procesos que siguen las trabajadoras sociales para poder construir esos modelos tal y como los vemos en su producto final. Entonces, a mi parecer, la epistemología del trabajo social tiene que centrarse en el proceso de lo que les decía anteriormente, cómo se utiliza el diario de campo, ¿no? Eh, ¿Qué valores, a qué valores le dan más importancia a las trabajadoras sociales? Con valores me estoy refiriendo aquí a valores epistémicos, es decir, uno de los valores epistémicos, digamos, más clásicos de la ciencia es la predicción, ¿no? De fenómenos. Pero realmente la predicción de fenómenos sociales es un valor relevante en el trabajo social, es algo que realmente nos interesa predecir fenómenos. Solo lo estoy poniendo a manera de pregunta. Supongamos que estamos hablando de la práctica de intervención con personas trans en la Merced. ¿Qué nos interesaría predecir ahí? Las relaciones sociales, el comportamiento. Es decir, estos valores que tradicionalmente se le asignan a la ciencia, puede ser que en trabajo social no sean valores relevantes. Y entonces tenemos que ir directo al campo, las epistemólogas del trabajo social, y preguntarles a las trabajadoras sociales, ¿qué es lo que ustedes valoran en los modelos de intervención? Ah, bueno, a lo mejor no se valora la predicción de un fenómeno social. Lo que se valora a lo mejor es la interpretación o la reconstrucción de narrativas, ¿no? O a lo mejor lo que se valora es la recuperación subjetiva de una experiencia, etcétera, ¿no? Pero lo que queremos entender, entonces, es cuál es ese proceso que siguen las trabajadoras sociales para poder, digamos, satisfacer, ¿no? Esos valores epistémicos que tienen. Bueno, la segunda idea clave que quiero presentarles es que utilizar teoría sí es parte de las prácticas científicas, pero no es lo central en todas las ciencias. Entonces, esta es una concepción errónea que tenemos de la ciencia, que es el tema de la teoría. Y entonces hay varias investigaciones que se han realizado al respecto. Uno de ellos es Comprendiendo la ciencia de Joseph Roos y otro es eh, hacia las cosas epistémicas de un autor que se llama Reinberger. Lo que ponen de manifiesto esos autores es que realmente cuando hablamos de prácticas científicas, lo que nos damos cuenta es que los y las científicas no todo el tiempo están produciendo o comprobando teoría, sino que la mayor parte del tiempo están utilizando teoría. ¿Ah? Y esto es muy importante porque si nos vendemos a nosotras mismas esta idea clásica de que la tarea de la ciencia es comprobar teorías o hacer teorías, entonces evidentemente trabajo social no va a encajar ahí. Pero lo que descubrimos es que utilizar teorías es solamente una parte de lo que es una práctica científica en su totalidad. Entonces, eso no es lo central. Sí es parte, pero no es lo central. Una práctica científica, ahorita les voy a dar una definición de práctica científica mucho más precisa, pero una práctica científica es más abarcativa. Y entonces lo que queremos hacer es comprender la práctica de intervención social, qué elementos tiene una práctica de intervención social, ¿no? En esencia. Y entonces nos separamos de esta epistemología del trabajo social, que está súper centrada en hacer del trabajo social una ciencia, súper objetiva, súper fundamentada teóricamente, así, súper académica, a ver o a centrar la epistemología del trabajo social en la práctica de intervención social, cómo se hace, ¿vale? Y entonces eso me lleva a la tercera y última idea clave, que es que la práctica de intervención social está atravesada por muchos factores que suelen pasar desapercibidos y que son factores que aunque no son netamente epistémicos, aportan a cómo es que esas prácticas de intervención social se configuran. Por ponerles algunos ejemplos, puede ser, por ejemplo, perspectivas institucionales. Entonces, a lo mejor la Escuela Nacional de Trabajo Social, desde su perspectiva institucional,
tiene una idea de lo que es una práctica de intervención social o de lo que es el trabajo social. Y a partir de eso va a formar trabajadores y trabajadoras sociales que se van a formar de una manera muy particular de hacer práctica de intervención social. Pero a lo mejor si uno va a la Universidad de Nuevo León o a alguna universidad en Monterrey donde se estudia trabajo social, la visión institucional de lo que es el trabajo social o de lo que es hacer intervención social puede ser muy diferente. Y entonces se van a formar trabajadoras sociales cuyas prácticas de intervención social puedan verse de manera diferente a como los veríamos a lo mejor con una trabajadora social que se formó en la ENS, ¿no? Entonces, estos son factores que no son netamente epistémicos, sino que son sociales, políticos e institucionales, pero que influyen en cómo se hace práctica de intervención social y que al final influyen, de lo que les decía anteriormente, de qué valores epistémicos van a ser más relevantes para las trabajadoras sociales en los contextos sociales, ¿no? En los que están pues trabajando. Entonces, quisiera dejarles con esta cita de Gottfried Guillaumin, que es un filósofo de la ciencia que estuvo haciendo bastante trabajo aquí en México, en la Facultad de Filosofía y Letras, que comenta, en la ciencia, a diferencia de otras prácticas sociales, la normatividad se origina mediante la identificación y reconocimiento socialmente adquirido de relaciones cognitivas que se establecen histórica y gradualmente en prácticas científicas. Entonces, si asumimos que trabajo social tiene un carácter científico, la normatividad, y con normatividad me estoy refiriendo a las normas que siguen las trabajadoras sociales para hacer intervención social, se adquieren mediante relaciones cognitivas que se establecen histórica y gradualmente. Eso significa entonces que cuando nosotras aprendemos lo que es el trabajo social, nosotras no aprendemos cómo se hace trabajo social leyendo libros o leyendo modelos de promoción social, el libro de modelos de promoción social, o no aprendemos cómo se hace trabajo social leyendo modelos y estrategias de intervención social, ¿no? De la maestra Tello y de la doctora Ornelas. Nosotras, ni nadie que hace ciencia, aprende lo que es su disciplina leyendo un montón de libros o aprendiendo un montón de teoría. La manera en la que aprendemos cómo se hace trabajo social es a través de estas relaciones cognitivas, es decir, aprender a hacer. Es decir, lo que ustedes están haciendo, maestros y maestras de prácticas, es establecer una relación con sus estudiantes en donde ustedes les enseñan cuáles son las normas de hacer una buena intervención social, haciéndolas en la práctica, en los espacios sociales. Y esto se ha estado construyendo histórica y gradualmente. Es decir, hay una historia en la ENS, hay una historia en todas las universidades de esa relación entre los maestros de práctica y los y las estudiantes, de cuáles son esas normas de lo que es correcto e incorrecto hacer en la intervención social. Es así como nosotras aprendemos lo que es trabajo social y cómo se hace trabajo social, no a través de los libros. Los libros pueden ser un fundamento, pero no aprendemos de esa manera. Entonces, por eso es que es tan importante que la epistemología del trabajo social se centre en la práctica de intervención social, porque es realmente ahí donde están en juego esas normas. A lo mejor el libro te dice, tú como trabajadora social no puedes hacer X, Y o Z, pero a lo mejor cuando ya estás en tu práctica comunitaria o práctica regional, resulta ser que el contexto social te obliga a hacer eso que el libro decía que no se tenía que hacer. Y entonces rompes la norma del libro, pero cuando rompes esa norma, se construye un conocimiento del por qué tuve que romper esa norma, por qué se tuvo que hacer de esa manera. Y entonces la premisa es que el conocimiento del trabajo social se construye cuando esas normas entran en choque con la realidad social y se ponen en juego, ¿no? Y entonces por eso es que muchas veces, cuando los y las estudiantes que se están formando como trabajadoras sociales tienen este choque entre lo que los libros dicen que se debe hacer y lo que se hace en las prácticas, ¿no? Porque al final, en donde realmente entra en juego lo que es y lo que debería ser trabajo social, pues es en nuestros espacios de intervención en los que ustedes, maestros y maestras, están formando a los estudiantes. Entonces, bueno, con esto el problema que quiero presentarles es que una comprensión de la epistemología del trabajo social
puede permitirnos tener un mejor control sobre nuestras prácticas de intervención social y, por tanto, mejorarlas de manera consciente. Aquí es donde ya se empieza a responder, creo que de manera un poquito más clara, por qué es relevante la epistemología del trabajo social. Es decir, ustedes pueden hacer excelentes modelos de intervención, excelentes prácticas, y estoy seguro de que lo hacen, pero se podrían mejorar esas prácticas siendo conscientes o haciendo consciente qué es lo que se está haciendo en esas prácticas de intervención social y por qué se está haciendo así y no de otra manera, ¿no? Es decir, justificar por qué la manera en la que se está haciendo trabajo social de esa manera es la mejor posible, ¿no? Dadas las circunstancias o los contextos sociales o la falta de recursos o lo que ustedes quieran. Entonces, esto ya se los comenté, se ha relacionado excesivamente a la epistemología del trabajo social con las teorías que se utilizan, pero enfocarnos en esto no nos explica, por ejemplo, por qué a lo mejor la maestra de la práctica comunitaria X decidió no utilizar un diario de campo y utilizar una bitácora. O por qué en la práctica regional X se decidió utilizar un instrumento que hizo la ONU, que fue publicado por la ONU, y no un instrumento que a lo mejor hizo el gobierno de México, ¿no? O que alguna institución gubernamental elaboró. La pregunta clave para la epistemología es, ¿por qué, por ejemplo, el profesor o la profesora de práctica decidió utilizar un instrumento a favor de otro? ¿Cuál es la justificación en cuestión epistémica o de construcción de conocimiento? Y además, el uso de ese instrumento, ¿a qué tipo de prácticas de intervención llevó? A lo mejor el otro instrumento hubiera llevado a prácticas de intervención diferentes a el otro instrumento que se utilizó. Entonces, si nos enfocamos solo en qué teoría utilizaron o cuál es el marco teórico que utiliza la práctica, nos perdemos de toda esta riqueza de toma de decisiones epistémicas, ¿no? Que suceden durante la intervención social. Ahora sí, les voy a dar una definición más clara de lo que es una práctica científica desde mi perspectiva. Esta práctica yo la retomo de Sergio Martínez y de Xiang Huang, que tienen un libro que se llama Hacia una filosofía de la ciencia centrada en prácticas. Entonces, lo que ellos comentan en este libro es que una práctica científica tiene 5 componentes. Una práctica científica es una actividad recurrente que se realiza por parte de personas que se están formando de manera científica, que tiene estos 5 elementos. El primer elemento son habilidades, es decir, necesitamos habilidades de observación, habilidades de interpretación, habilidades incluso de escritura, ¿no? Para hacer diarios de campo precisos, habilidades de sistematización, habilidades de síntesis, habilidades de transmisión oral, por ejemplo, cuando queremos presentar nuestros resultados, etc. Entonces, las prácticas científicas y por tanto las prácticas de intervención social están compuestas por diferentes habilidades. Ahora, la pregunta de la epistemología del trabajo social debería de ser, en el caso de las prácticas de la AENS, por ejemplo, ¿qué habilidades priorizando los y las profesoras de prácticas en sus estudiantes? ¿Son habilidades de observación? ¿Son habilidades de llenado de llenado e interpretación de ciertos instrumentos? ¿Son habilidades de relación interpersonal con los y las sujetas de intervención? Y la pregunta de trasfondo es, profesor y profesoras, ¿por qué esas habilidades y no otras? ¿Cómo aporta ese conocimiento de esas habilidades a la intervención social o a hacer trabajo social? Después tenemos estructuras cognitivas. Esta es un poquito más compleja, no me voy a detener demasiado tiempo en esta parte, pero en general por estructuras cognitivas nos estamos refiriendo a estos aspectos cognitivos que nos permiten agrupar el conocimiento humano en ciertas áreas. Entonces, algunos ejemplos que se ponen son, por ejemplo, el conocimiento matemático. Es decir, para aprender matemáticas o lógica, necesitamos una estructura cognitiva muy particular, ¿no? Para hacer historia necesitamos una estructura cognitiva muy particular de interpretación de hechos. Em, para estudiar medicina necesitamos una estructura cognitiva, por ejemplo, de diagnóstico, de tratamiento, de conclusiones, etc.
Entonces, hay ciertas estructuras cognitivas que subyacen a las prácticas de intervención social que están por ahí escondidas, ¿no? Es decir, utilizamos pensamiento matemático, puede que sí, puede que no. Utilizamos pensamiento interpretativo, puede que sí, puede que no. Utilizamos pensamiento, bueno, al pensamiento de la medicina se le llama pensamiento inferencial, pero bueno, utilizamos estructuras inferenciales, ¿no? Para sacar conclusiones. Ahora, lo otro, y que usualmente me parece que luego es muy subestimado esta parte, es el tema de los materiales, ¿no? Que es el tema que les decía de los instrumentos. A veces creo que en trabajo social obviamos mucho esta parte, que puede parecer un poquito irrelevante, por lo mismo de que les digo que nos han enseñado que la teoría es lo más importante, pero por ejemplo, lo que les decía de la selección de materiales, ¿por qué sí o por qué no diario de campo? ¿Por qué el instrumento, por qué este instrumento para hacer diagnóstico y no? ¿Por qué un mapeo sociodemográfico o por qué no? Estas decisiones sobre los materiales que vamos a utilizar son elementos epistémicos importantes porque implican que estos materiales nos ayudan a hacer el puente, ¿no? Entre la realidad social y nuestra manera de interpretarla, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo otro son valores y normas. Ya les hablaba de los valores epistémicos, ¿no? Predicción, interpretación, observación, valoración, etcétera. Pero ahora viene algo importante, que es el tema de las normas, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando de todo tipo de normas, pero también podemos referirnos a las normas epistémicas. Por ejemplo, se habla mucho a veces del tema de la objetividad, pero por ejemplo, un profesor o una profesora de práctica puede hacerse la pregunta, bueno, ¿es necesario ser objetivo o objetiva? Pero ¿cuál es el nivel máximo de objetividad que nos podemos permitir? Porque a mi parecer, cuando trabajamos con sujetos y sujetas sociales, siempre va a haber un elemento subjetivo a trabajar, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde nos vamos a permitir ese nivel de objetividad? ¿Hasta dónde nos vamos a permitir ser permeados o permeadas por la subjetividad de los y las sujetas sociales? Porque finalmente la subjetividad, querámoslo o no, juega un papel importante también en la manera en la que construimos conocimiento. Entonces, este tipo de normas son importantes. Por ejemplo, ¿hay alguna norma que establecemos para conceptualizar los problemas sociales? ¿O hay alguna norma de en cuántos problemas sociales nos vamos a enfocar? Es decir, ¿hay un límite? Vamos a enfocarnos en máximo 5 problemas sociales, 3 problemas sociales, 2 problemas sociales. ¿Por qué? Bueno, pues al final tenemos capacidades materiales y recursos limitados. Entonces, si el profesor o profesora de práctica dice, vamos a enfocarnos en 20 problemáticas sociales en este semestre, parece ser una norma que no va a dar muchos resultados, ¿no? Entonces, bueno, entender por qué se establecen esas normas es importante, ¿no? Y claro que muchas de estas normas no son explícitas, ¿no? Sino que están, digamos, de manera implícita en cómo él o la profesora de práctica le dicen al alumnado que se deben hacer las cosas. Y finalmente, todas las prácticas científicas tienen un fin, ¿no? Entonces, a lo mejor el fin de los biólogos o de las biólogas o los químicos farmacobiólogos, más bien, su fin a lo mejor es la producción de medicinas efectivas para el tratamiento, tal. A lo mejor para un químico, su fin es descubrir un elemento lo suficientemente resistente para el uso industrial. La pregunta aquí es, en trabajo social, ¿cuáles suelen ser los fines a los que nuestras prácticas de intervención se dirigen? Y aquí podemos utilizar conceptos tan amplios como cambio y transformación social, pero lo que nos interesa en epistemología del trabajo social es ser más específicos. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad o el fin último de la práctica de intervención social con personas trans en la Merced? ¿Cuál es esa finalidad y por qué se eligió esa finalidad como la finalidad más deseable de la práctica de intervención social? ¿No? Entonces, todas estas preguntas tienen un proceso. Es decir, cuando se decidió que se iba a lo mejor a intervenir con personas trans, hubo todo un proceso detrás en el que se tomó esa decisión.
Mi propuesta es justamente que la epistemología del trabajo social tiene que centrarse en los procesos a través de los cuales se han tomado ciertas decisiones en la práctica de intervención social, relacionado con estos 5 elementos, ¿no? ¿Qué habilidades vamos a desarrollar? ¿Qué estructuras cognitivas vamos a fomentar? ¿Qué materiales o instrumentos vamos a utilizar? ¿Cuáles son nuestros valores y normas durante la práctica de intervención? ¿Cuál es la finalidad última de nuestra intervención social? Y bueno, con eso, con esta breve presentación que les estoy haciendo, quiero convencerles de 3 cosas y espero lograrlo. Lo primero, bueno, obviamente es describirles la propuesta, que es lo que estoy haciendo en este momento, mostrarles los ejes temáticos de esta propuesta, pero al final de lo que quiero convencerles es que si relacionamos estos ejes temáticos que ya los presenté, estos 5 ejes temáticos, vamos a ser capaces de mejorar nuestras prácticas de intervención. Entonces, bueno, estos son los 3 objetivos que yo tengo con esta presentación. Ojalá que logre convencerles y convencerlas de que esta propuesta de epistemología del trabajo social es está mucho mejor adecuada que la propuesta de epistemología del trabajo social centrada exclusivamente en la utilización de teorías. Bueno, ¿cuál es el marco teórico para esta propuesta? Bueno, tenemos algo llamado epistemología, seguramente ustedes ya conocen esta palabra, pero para trabajo social no nos sirve la epistemología en general. Si ustedes agarran un libro de epistemología de algún filósofo o filósofa y ustedes lo leen, ustedes se van a dar cuenta que nada de eso nos sirve en trabajo social. Ese no es lo que nos interesa de la epistemología. Hay dos ramas de la epistemología. Uno es la filosofía de la ciencia, otra es eh, la epistemología naturalizada. Estas dos ya se empiezan a acercar un poquito más, ¿no? Esta perspectiva epistémica a lo que nos serviría en trabajo social, ¿no? Es decir, hay una epistemología centrada en entender mejor la ciencia y hay una epistemología naturalizada. Eso significa que lo que nos interesa de la epistemología es comprender el mundo natural, es decir, entender la epistemología a partir de la ciencia. Pero todavía hay una parte más específica de la epistemología que es el llamado giro pragmático de la epistemología, que es esta que les estoy presentando más o menos, que es que para entender realmente cómo se produce conocimiento, tenemos que entender no tanto lo que pensamos, sino lo que hacemos. Y esto es importante y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes están en una mesa con unos amigos y amigas, están tomando unas cervezas, todo muy bien, hace mucho calor, entonces pues se antojan unas cervecitas. Y entonces yo veo al maestro Hugo levantarse de la mesa y abrir el refri. Cuando yo veo al maestro Hugo pararse y abrir el refri, lo que yo infiero, lo que yo concluyo es que va a agarrar otra chela. ¿Por qué? Porque estamos tomando chela, está haciendo calor, y entonces yo no necesito pensar demasiado. Yo nada más veo esa acción y mi conclusión rápida es, ¿no? Va a tomar una chela. Puedo equivocarme, pero esa acción del hacer es lo que a mí me va dando ciertas conclusiones, ¿cierto? Bueno, vamos a poner ahora otro ejemplo. Si yo estoy haciendo intervención social comunitaria, ¿no? Y yo veo un montón de gente reunirse, una persona hablando en medio de todas las personas, la gente alzando la mano, yo puedo concluir o inferir que a lo mejor se está llevando a cabo una asamblea comunitaria, que hay algún tipo de discusión, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se hacen cosas, cuando las personas hacemos cosas, ya estamos poniendo en práctica nuestro conocimiento teórico, lo sepamos o no. Entonces, yo sé que cuando la gente se reúne, alguien está hablando y la gente alza la mano, yo sé que eso puede ser una asamblea comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya tengo un conocimiento teórico previo que me permite a mí interpretar de inmediato esa realidad. Entonces, ahora quiero que todas y todos ustedes presentes en esta reunión piensen en ciertas cosas que suceden en su comunidad
o en la región en la que están trabajando y que piensen cuántas cosas ustedes interpretan de inmediato sin tener que recurrir a la teoría o regresar a un libro y decir, ah, esto es el otro. Entonces, en la práctica es en donde realmente se refleja qué tanto hemos comprendido ciertos conocimientos o qué tanto rechazamos ciertas ideas y conocimientos o ciertas teorías. La premisa aquí o la tesis principal es que la manera en la que las trabajadoras sociales hacen trabajo social ya incluye el uso de teoría. Les voy a poner otro ejemplo. Imaginemos que hay una trabajadora social que está en el área hospitalaria. Y entonces esta trabajadora social que hace trabajo social de casos, cuando trabaja con sus clientes o con sus usuarios, como lo llaman en ese ámbito, trabaja en el ámbito familiar, le dice a las familias que lo importante es la unificación familiar, ¿no? Eso es lo que ella le dice. Hay que unificar a la familia, hay que hacer esfuerzos porque la familia esté unida, ta, 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 ta. Uno se fija en el vocabulario que utiliza, ¿no? Unificación familiar, bla, bla, bla. Cuando la trabajadora social decide en su práctica de intervención proponer estas alternativas de solución o este acompañamiento o etcétera, la trabajadora social, aunque a lo mejor ella no lo haga consciente, ya trae un marco teórico detrás que está utilizando en la práctica. Por eso les decía que lo importante de esta perspectiva es que cuando hacemos cosas, ya estamos usando teoría, porque tenemos toda una colección de ideas organizada de cómo es correcto hacer algo, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, ya no es tan importante justificar teóricamente qué se está haciendo o etcétera. Es decir, es importante ponerlo en un documento, sí, pero a lo que voy es que la epistemología del trabajo social no tiene que obsesionarse con qué marco teórico, qué teorías utilizan. Uno necesita solamente ver cómo actúa la trabajadora social, lo que hace la trabajadora social, en primer lugar para decir, ah, esta trabajadora social seguramente pertenece a la escuela de pensamiento del trabajo social tradicional. Ah, esta trabajadora social está utilizando una teoría funcionalista, porque lo que le interesa es los roles y las funciones sociales de los familiares, lo que le interesa es cuestionar que el sistema familiar funcione adecuadamente, independientemente de otros factores. Entonces, yo no necesito obsesionarme que por qué justifica la trabajadora social, etcétera. En su práctica, la teoría ya está contenida, porque está tomando ciertas decisiones. Entonces, esto nos lleva a que la propuesta de la epistemología del trabajo social que les estoy presentando a continuación está sustentada en una perspectiva teórica que se llama ecología de prácticas. Entonces, cuando ustedes piensan en ecología, seguramente piensan en la imagen que tengo atrás de mí, ¿cierto? Es decir, hay muchos arbolitos, está muy verde, seguramente hay unos insectos, aparece un changuito por ahí y hay una ecología detrás de mí, ¿no? Es decir, un ecosistema en el que diferentes especies animales, vegetales y minerales dependen unas de otras. Algunas nacen, mueren, se reproducen, otras son más dominantes, etcétera. Bueno, es, es justamente la analogía, solamente que piensen que esto que yo tengo atrás, en lugar de ser un ecosistema de seres vivos, es un ecosistema de prácticas. Y entonces, imaginemos una práctica comunitaria, a lo mejor en la Candelaria Coyoacán, ¿no? Donde todavía se rigen por el tema de la mayordomía. Entonces, hay una práctica de intervención, pero además hay prácticas sociales de mayordomía, hay prácticas sociales de solidaridad, ¿no? Pero también hay prácticas económicas capitalistas, también hay prácticas religiosas, porque hay una iglesia muy importante ahí, ¿no? Imagínense todas las prácticas que hay en una comunidad como los Reyes Coyoacán o la Candelaria Coyoacán. Pero resulta ser que en todo este ecosistema de prácticas, de repente llega una especie externa o un ser vivo externo llamado práctica de intervención social. Entonces, esa práctica de intervención social tiene que convivir con todas estas prácticas, ¿no? Religiosas, sociales, económicas, políticas, identitarias. La pregunta es, entonces, ¿cómo es que la práctica de intervención social se da tomando en cuenta toda esta ecología de prácticas?
y cómo las trabajadoras sociales construyen conocimiento a partir de hacer su práctica de intervención social, pero además de estar conviviendo con otro tipo de prácticas. ¿Será que las trabajadoras sociales a veces su práctica de intervención social es influida por otras prácticas sociales, por ejemplo, asamblearias, de solidaridad, de apoyo mutuo, ¿no? De trueque, económicas, etcétera? Bueno, a mi parecer, eso es, ahora sí, centralmente lo que la epistemología del trabajo social tiene que entender. ¿Cómo se construye conocimiento en la práctica social, en la práctica de intervención social? Pero además esa práctica de intervención social siendo influenciada constantemente por todo tipo de prácticas en el espacio o en el contexto social en el que esa práctica de intervención se está dando. Bueno, para ir cerrando el tema, me gustaría ya nada más darles algunos últimos como claves que a lo mejor les pueden servir de reflexión. Entonces, el trabajo social como disciplina no solamente se dedica a utilizar teoría, sino que la intervención social es una práctica científica más compleja, que implica lo que ya vimos, habilidades, estructuras cognitivas, materiales, valores, normas, fines, y que todos estos elementos juegan un papel importante en cómo se construye conocimiento en el trabajo social, pero además cómo se utiliza ese conocimiento para intervenir, pero además cuando se está interviniendo, el trabajo social incorpora conocimiento de otras prácticas sociales, de los espacios sociales en los que está trabajando. Entonces, la intervención social, además de ser una práctica muy compleja, es influenciada además por otras prácticas que le rodean que son igualmente complejas. ¿Qué tipo de conocimiento construye entonces el trabajo social a partir de eso? Y además, ¿cómo ese conocimiento científico se diferencia del conocimiento que construyen otras disciplinas? ¿No? Esa es una de las preguntas centrales de la epistemología del trabajo social desde la perspectiva que les propongo. Ahora, hay una dimensión descriptiva y una normativa desde un punto de vista epistémico que es importante retomar en esta propuesta. La dimensión descriptiva es simplemente describir qué es lo que hacen las trabajadoras sociales. O sea, las trabajadoras sociales reales de carne y hueso, qué es lo que hacen. Y entonces nuestra epistemología del trabajo social lo que va a hacer primero es describir, ¿vale? Vamos a describir qué habilidades se están desarrollando en las trabajadoras sociales de que están en los Reyes Coyote. ¿Qué estructuras cognitivas se están fomentando? ¿Qué instrumentos se utilizan? ¿Cuáles son los valores y normas epistémicas? ¿Y cuál es el fin epistémico que tiene? Describimos. Pero también la epistemología del trabajo social puede tener un papel normativo, es decir, proponer nuevas normas que puedan mejorar o fortalecer lo que ya se hace. Entonces, lo descriptivo es describir cómo de hecho se hace y lo normativo es cómo se podría hacer mejor. Ujú. Y me parece que la epistemología del trabajo social pues puede contribuir a más. Bueno, a manera de conclusiones para que puedan ustedes reflexionar con el maestro Hugo en el futuro y con todas las personas encargadas del departamento de prácticas, me gustaría dejarles tres ideas principales. Entonces, hacer epistemología del trabajo social requiere más que analizar las teorías que utilizan las trabajadoras sociales, sino implica analizar cuál es esa práctica de intervención social, qué elementos epistémicos están en juego, cómo dialoga la intervención social con otro tipo de prácticas sociales, culturales, políticas, que también construyen conocimiento, que muchas veces ese conocimiento es integrado a la propia práctica de intervención social porque es fundamental para trabajar con sujetos sociales. Y entonces lo que tenemos que entender para evitar este vicio de solo analizar teorías en la epistemología del trabajo social es entender que en la manera en la que las trabajadoras sociales hacen intervención ya está contenido un marco teórico que se utiliza, entonces no es necesario detenerse excesivamente en esos análisis. Lo segundo es que para la epistemología del trabajo social a mí me parece fundamental que se requiere hacer investigación de campo para saber cómo es que de hecho las trabajadoras sociales hacen trabajo social. Y aunque son importantes los libros que proponen mejores maneras de hacer trabajo social o que proponen cómo debería de ser el trabajo social idealmente, me parece que la epistemología del trabajo social nos ha quedado mucho a deber
en tratar primero de entender cómo es que de hecho las trabajadoras sociales hacen trabajo social, pero también sobre todo tener un mayor respeto por lo que hacen las trabajadoras sociales. Me parece que muchas veces la gente que hace epistemología de trabajo social subestima las prácticas de intervención social, como si todavía estuvieran incompletas, como si no estuvieran fundamentadas, como si les faltara justificación, como si no fueran lo suficientemente científicas. Me parece más bien que nosotros y nosotras que hacemos epistemología del trabajo social, no nos hemos dado realmente la tarea de desentrañar y develar esa estructura epistémica para comprender cómo es que realmente la práctica de intervención social sí contiene todos estos elementos, pero que sin embargo todos estos elementos están contenidos de manera implícita en cómo se hace intervención social. Me parece que nuestra tarea como epistemólogos o epistemólogas del trabajo social es explicitar esos elementos, en lugar de pensar que no existen y criticar desde ahí. Finalmente, mejorar nuestras prácticas de intervención social también implica decidir qué aspectos normativos son importantes desde nuestras miradas de lo que debería de ser el trabajo social. Es decir, si vivimos en un país en el que la desaparición forzada, la tortura, el feminicidio, la violencia sexual son el pan de cada día, deberíamos preguntarnos si los aspectos normativos o las normas que rigen al trabajo social actualmente son suficientes para atender esas problemáticas sociales que tenemos en el presente. De no ser así, me parece que la epistemología del trabajo social puede coadyuvar, no guiar el camino, esto es muy importante. La epistemología del trabajo social no debe guiar el camino, pero puede ayudar a definir mejor o a fortalecer esos aspectos normativos para poder responder mejor a los contextos y las problemáticas sociales con las que nos encontramos actualmente. Pero eso solo podremos hacerlo si primero nos damos a la tarea de investigar qué es el trabajo social y no tanto enfocarnos en cómo creemos que debería de ser el trabajo social. Y con eso cerraría, pues muchas gracias por su atención. Te cedo la palabra, maestro. Le agradezco mucho, maestro Cristian. Qué gran exposición nos ha hecho usted, donde por un lado me gusta mucho y apoyo esta visión de que se pone mucho énfasis en las cuestiones teóricas y descuidando la parte central en nuestra profesión, que son sus prácticas de intervención en lo social. Que hay roles diferenciados entre el trabajo social que se hace ya en campo, en una realidad concreta, y el trabajo social que usted decía como el estudio de la epistemología que se hace regularmente desde la academia, y que son, por supuesto, roles diferenciados. Y también me queda mucho esta reflexión en torno a tomar conciencia de cómo podemos mejorar los procesos de nuestras prácticas, qué se hace, por qué se hace así y no de otra forma, y también considerando estos elementos en esta implementación del nuevo plan de estudios que estamos llevando a cabo, considerando también que los contextos sociales son muy diferentes al plan anterior, en 1996, 2004, donde tenemos pues problemas sumamente graves, ¿no? A veces se ha escuchado que se reflexiona así, los problemas se han agravado o solamente los medios de comunicación nos han dado la oportunidad de poder conocer a detalle situaciones como la violencia, ¿no? Que se da ya en todos lados, por poner solo un ejemplo, ¿no? Y tomar conciencia de estos 5 recursos que usted nos pone como para pensar la práctica, la habilidad, la estructura cognitiva, los materiales, que es algo que regularmente dejamos de lado y que, por ejemplo, todavía tenemos por ahí, hace algunos años todavía veía yo mapeos con dibujos, existiendo ya el Google Earth, o, por ejemplo, paloteo todavía, ¿no? Para hacer conteos estadísticos cuando ya hay por decir el Excel, si no es que el SPSS y otros programas que ya hay para tales fines, ¿no? En los valores y las normas y, por supuesto, tener muy claro los fines con los cuales hacemos prácticas.
Y también en relación a esto, pues el fin último o el fin principal en la Escuela Nacional de Trabajo Social, como usted lo señalaba, no es resolver los grandes problemas sociales, sino formar trabajadores sociales que tengan los elementos necesarios, los conocimientos, las habilidades, la estructura cognitiva, los valores y las normas para poder hacer en su ya ejercicio profesional tal fin, ¿no? Y bueno, tengo una vastas notas aquí de lo que usted nos ha compartido y no quiero agotar más el tiempo, solo sí, lo que sí me gustaría mucho es ver la posibilidad de que usted pudiera estar en otro segundo momento. Va a estar, estamos tratando de empatar las agendas para la reunión de mañana, viernes por la mañana. Ojalá y sea posible escucharle toda esta explicación que nos ha dado en vivo y en directo y ver que los profes, las compañeras maestras y compañeros maestros puedan vertir sus opiniones y sus observaciones. Sin embargo, a reserva del empate de mañana, pues yo sé que soy ya muy encajoso, ver si en un segundo momento, en una cuarta reunión, pudiéramos volver a tomar, volver a contar con su participación, maestro. Claro, sí, yo estaré gustoso de poder presentar este tema y que me parece que es un tema que también debe nutrirse, ¿no? Del diálogo con los y las colegas, porque pues finalmente quienes están en campo, como comentaba, pues son los y las profesoras. Entonces, ellos y ellas pues conocen mucho mejor cuáles son los retos, las dificultades, ¿no? Que se presentan al momento de hacer intervenciones en lo social y que empatar, ¿no? Como esta propuesta en la que estamos tratando de darle una mejor estructura a lo que es una práctica de intervención en lo social y en la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en los diferentes contextos y espacios sociales? Me parece que nutre bastante, ¿no? La manera en la que esta propuesta puede irse afinando a lo largo del tiempo. Pues, estimado maestro, no me resta más que agradecerle su participación en esta segunda reunión académica del profesorado de la práctica escolar. Muchas gracias, maestro Cristian Urbalejo Luna, por su participación. Le haremos llegar su constancia y pues ojalá y sí podamos concretar nuestra cita para el día de mañana. Gracias, maestro. Sí, muchísimas gracias.